Me llamo Alejandro Vega Montoya. Tengo 38 años. Soy el fundador y CEO de Asterisco Hipernova, una empresa de ciberseguridad y tecnología con presencia en 12 países de América Latina y acuerdos con 3 gobiernos para protección de infraestructura crítica. Nuestra valoración, según la última ronda de inversión, supera los $400 millones. No digo esto para presumir. Lo digo porque lo que voy a contarles necesita ese contexto. Porque la gente que ahora me llama genio, innovador, orgullo de la familia, esa misma gente apostó, con una seguridad absoluta y sin ninguna duda, que yo fracasaría. Y casi lo logran. Crecí en Bogotá, Colombia, en el barrio de Usaquén, en una casa que tenía jardín, 2 pisos, empleada doméstica y un padre que usaba corbata incluso los domingos. Mi familia, los Vega, era lo que en Colombia se llama gente de bien, esa clase media alta que no es completamente rica pero que vive con la obsesión permanente de parecerlo. Mi abuelo, don Ernesto Vega, había construido una empresa de logística y transporte de carga desde cero en los años 70. Empezó con un camión. Terminó con una flota de 84 vehículos y contratos con las principales empresas mineras del país. Don Ernesto era el patriarca absoluto. Un hombre de pocas palabras, manos grandes y una manera de entrar a una habitación que hacía que todo el mundo se pusiera un poco más derecho. No era cruel, pero tampoco era tierno. Era justo, en el sentido más frío del término. Respetaba el trabajo, despreciaba la pereza, y tenía una opinión sobre todo y sobre todos, aunque raramente la expresara en voz alta. Mi padre, Rodrigo Vega, era el hijo mayor. Había heredado la empresa junto con mi tío Gustavo cuando el abuelo se retiró a los 70 años. Rodrigo era el serio, el analítico, el que revisaba los balances. Gustavo era el carismático, el que salía a comer con los clientes, el que sabía cómo hacer que todo el mundo se sintiera importante. Juntos, en teoría, formaban el equipo perfecto. En la práctica, mi padre vivía en la sombra de la personalidad de su hermano y nunca terminó de perdonárselo. Yo soy el único hijo de Rodrigo. Mi madre, Elena, murió de cáncer cuando yo tenía 9 años. Fue la primera gran pérdida de mi vida, y la procesé de la única forma que un niño introvertido y con acceso a una computadora procesaba las cosas en 1995. Encerrándome en mi cuarto a aprender cómo funcionaban las máquinas. Desarmaba todo lo que encontraba. Radios, relojes, el control remoto del televisor. Mi padre lo interpretó como un signo de destrucción. Mi abuelo, que una tarde me encontró reconstruyendo un radiotransistor que había dejado de funcionar, lo interpretó como otra cosa. Este niño tiene cabeza, le dijo a mi padre en la cocina, pensando que yo no escuchaba. No la desperdicies. Mi padre no respondió nada. O si lo hizo, yo no lo recuerdo. Mi primo Sebastián era el hijo de Gustavo. 3 años mayor que yo, alto, de esos que tienen buena presencia desde los 15 años, con el mismo carisma de su padre multiplicado por la energía de la juventud. Sebastián era bueno en todo lo que la familia consideraba importante: hablar en público, vestir bien, hacer reír a los adultos en las reuniones. Mencionar nombres de personas influyentes con la naturalidad de quien los conoce de toda la vida. Yo era bueno en cosas que la familia consideraba irrelevantes: programación, matemáticas, sistemas, leer libros de tecnología hasta las 2 de la mañana. La dinámica quedó establecida muy pronto y con una claridad brutal. Sebastián era el heredero emocional de la familia. El que representaría el apellido. El que llevaría el negocio al siguiente nivel. Yo era, en el mejor de los casos, el sobrino estudioso que algún día tendría un trabajo estable en alguna empresa mediana. Nadie lo dijo así, al menos no al principio. Pero se vivía en cada reunión familiar, en cada comentario, en cada pregunta que le hacían a él y no a mí, en cada vez que mi padre comparaba nuestros logros con un orgullo diferente en los ojos. A los 17 años, la noche en que mi padre dijo aquella frase sobre Sebastián, entendí que no estaba compitiendo en una carrera en la que me hubieran dado la misma largada. Estaba corriendo en una pista diferente, uno en el que nadie me estaba mirando, y que la única forma de cambiar eso era construir algo tan grande que fuera imposible de ignorar. Lo que no calculé fue cuánto me iba a costar. Estudié ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes. No fue una elección casual. En ese entonces, a finales de los 90, estudiar ingeniería de sistemas en Colombia todavía generaba cierta resistencia entre las familias tradicionales. Mi familia prefería derecho, administración de empresas.
Medicina. Cosas con oficina, con título que sonara bien en una cena. Pero yo fui a los Andes, con una beca parcial que complementé con dinero que ahorré desde los 14 años dando clases de matemáticas a compañeros del colegio, y viví los 4 años más intensos de mi vida hasta ese momento. Allí descubrí la ciberseguridad casi por accidente. Un profesor, el ingeniero Morales, nos habló un día de cómo los sistemas de infraestructura crítica, represas, redes eléctricas, tuberías de gas, estaban empezando a conectarse a Internet sin ningún tipo de protocolo de seguridad. En 10 años, dijo ese día con una calma que me heló la sangre, esto va a ser el campo de batalla más importante del mundo. Y casi nadie lo está viendo. Yo lo vi. Inmediatamente, claramente, con esa certeza que es difícil de explicar pero que reconoces cuando aparece porque todo tu cuerpo se alinea en la misma dirección. No era solo un mercado de oportunidad. Era un problema real, crítico, urgente, y casi nadie en América Latina estaba trabajando en él seriamente. Pasé los últimos 2 años de la carrera investigando el tema con una profundidad que iba mucho más allá del pensum. Leía documentos técnicos del MIT, del SANS Institute, del NIST en Estados Unidos. Aprendí a hacer auditorías de seguridad, análisis de vulnerabilidades, pentesting. Me certifiqué por mi cuenta, OSCP, CEH, CISP, usando dinero que no tenía para comprar los cursos en línea y estudiando de noche. Cuando me gradué, en 2008, tenía un plan. No era solo quiero trabajar en ciberseguridad. Era un plan de negocio de 40 páginas que había escrito y reescrito durante 6 meses. Quería crear una empresa que ayudara a compañías latinoamericanas, especialmente en sectores como energía, minería, logística y gobierno, a proteger sus sistemas de control industrial. El mercado existía. La necesidad era real. La competencia local era casi inexistente. Las empresas extranjeras que operaban en el sector cobraban en dólares y no entendían el contexto local. Era el momento perfecto. Yo tenía 23 años, hambre, conocimiento técnico y un plan sólido. Lo único que no tenía era capital inicial. Pedí una reunión familiar. Nunca debía haberlo hecho. Era un sábado de octubre de 2008. Mi abuelo todavía estaba vivo, tendría 77 años, y aunque ya no participaba en el día a día de la empresa, seguía siendo la figura central de cualquier reunión familiar importante. Mi padre y mi tío Gustavo estaban presentes. También Sebastián, que a esas alturas ya trabajaba en la empresa familiar como director comercial. Un cargo que le habían creado a la medida después de que se graduó de Administración de Empresas en una universidad privada con un desempeño que, siendo gentil, era mediocre. Preparé una presentación. 18 diapositivas. Proyecciones financieras a 5 años. Análisis de mercado. Modelo de negocio. Estructura de costos. Todo. La reunión duró menos de 45 minutos. Mi tío Gustavo fue el primero en hablar cuando terminé. Se reclinó en su silla con esa expresión que tenía, una mezcla de condescendencia y aburrimiento disfrazada de reflexión, y dijo: Alejo, ¿y esto quién lo va a contratar? Las empresas aquí no pagan por esas cosas. Eso es para los americanos. La empresa de energía EPM acaba de sufrir 3 incidentes de seguridad en sus sistemas SCADA, respondí, porque había investigado casos locales específicamente para ese argumento. Ecopetrol tiene contratos con auditores externos que llegan desde España y cobran 5 veces lo que yo cobraría. El mercado existe, tío. Mi padre intervino entonces, y lo que dijo todavía resuena en mí con la misma claridad que el primer día. Alejandro, eso suena muy bien en el papel. Pero tú no tienes experiencia en negocios. No sabes vender. Esto requiere relaciones, confianza, contactos. La ciberseguridad es un tema técnico que la gente no entiende. ¿Cómo vas a convencer a un gerente de que necesita lo que tú ofreces? Con casos de negocio. Con demostraciones técnicas. Con resultados medibles, dije, y noté cómo mi voz intentaba mantenerse firme mientras por dentro algo se apretaba. Dijo, y ahí usó esa palabra como una herramienta de reducción, no de afecto: yo te conozco. Eres muy inteligente. Pero los negocios no son solo inteligencia. Son carácter, son red, son personalidad. Hizo una pausa que no necesitaba hacer porque el peso de lo que iba a decir ya estaba en el aire. Trabaja primero unos años en alguna empresa.
Aprende cómo funciona el mundo real. Mi abuelo, que había escuchado todo en silencio con sus manos sobre la mesa, me miró. Solo me miró. No dijo nada todavía. Fue Sebastián quien remató, con esa ligereza inconsciente que tienen las personas que nunca han tenido que ganarse nada. Primo, ¿por qué no te metes con nosotros a la empresa? Con tu cerebro podríamos digitalizar procesos, hacer cosas interesantes. Con nosotros. Como si él fuera parte constitutiva de algo que yo también debería haber heredado. Como si con nosotros fuera un favor y no una absorción. No respondí. Pedí la inversión que había preparado en mi propuesta, 80 millones de pesos colombianos, aproximadamente $40,000 de esa época. No como regalo. Como préstamo, con un esquema de retorno documentado. Mi padre dijo que lo iba a pensar. Lo que significaba que no. 3 meses después, sin que nadie me lo dijera directamente, me enteré por mi prima Valentina, la hermana de Sebastián, la única persona de esa generación de la familia que me trataba con alguna honestidad. De que mi tío Gustavo había convencido a mi padre de invertir 120 millones de pesos en un proyecto de Sebastián, una empresa importadora de equipos de construcción que iba a revolucionar el sector. Sebastián tenía un contacto en China que supuestamente ofrecía precios increíbles. 120 millones. Para Sebastián. 80 rechazados. Para mí. Me fui a mi apartamento, un estudio de 30 metros cuadrados en Chapinero que compartía con una deuda estudiantil y una conexión a internet que pagaba antes que cualquier otra cosa, y no dormí esa noche. No de rabia. Bueno, sí de rabia. Pero sobre todo de algo más frío y más sólido, determinación. Mi abuelo me llamó el martes siguiente. No al celular. Al teléfono fijo del apartamento, que todavía tenía porque era más barato. Pase el sábado a almorzar con su abuela y conmigo, dijo, sin más explicaciones. Mi abuela Carmen era el contrapeso silencioso de mi abuelo. Donde él era roca, ella era agua. Donde él hablaba de trabajo, ella hablaba de personas. Tenía 73 años, cocinaba sin recetas, recordaba los cumpleaños de todos, y había criado 3 hijos y una empresa paralela, una pequeña cadena de 2 tiendas de telas en el centro de Bogotá. Con la misma naturalidad con que hacía todo, sin pedir aplausos. El sábado llegué puntual. Mi abuela hizo ajiaco. Mi abuelo esperó a que termináramos de comer para hablar. ¿Cuánto necesita para arrancar? Preguntó, directamente, sin contexto. Abuelo, yo. No me diga lo que va a decir. ¿Cuánto? Con 50 millones podría arrancar con lo básico. Equipo, el software, 3 meses de operación mínima mientras consigo el primer cliente. Asintió. Se levantó, fue a la habitación y volvió con un sobre. Aquí hay 30 millones, dijo. Es lo que tengo disponible sin afectar nuestras cosas. Su abuela pone otros 20 de las tiendas. Mi abuela, desde la cocina, dijo sin voltear. Lleva años siendo el más juicioso de todos. Ya era hora de que alguien se lo dijera con plata. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Lo que son las cosas. Yo, que había pasado semanas preparando una presentación de 18 diapositivas para mi padre y mi tío, y lo que lo cambió todo fue un almuerzo de ajiaco y un sobre marrón sin ceremonias. Mi abuelo puso una sola condición. No le cuente a nadie de dónde salió esto. No porque me dé vergüenza, sino porque usted no necesita que esto sea un drama familiar. Necesita que sea un negocio. Tenía razón, como casi siempre. Le estreché la mano. Me dijo que no le diera la mano como si fuera un vendedor, que lo abrazara. Lo abracé. Olía a café y a cuero viejo, como siempre. Una cosa más, añadió cuando yo ya iba saliendo. Si fracasa, vuélvame a llamar. Pero si triunfa, tampoco le deba nada a nadie que no se lo haya ganado. No entendí completamente lo que quiso decir ese día. Años después, lo entendería perfectamente. Registré Asteriscos Hipernova en enero de 2009. Lo hice solo, en una notaría del centro, con el dinero de mis abuelos y con el único socio que tenía en ese momento, Mauricio Pedraza. Un compañero de la universidad que era tan bueno como yo en lo técnico y completamente nulo para los negocios, lo que significaba que nos complementábamos perfectamente. Los primeros 18 meses fueron, sin exageración,
los más difíciles de mi vida adulta. Trabajábamos desde mi apartamento. Las reuniones con clientes potenciales las hacíamos en cafeterías porque no teníamos oficina. Mauricio dormía en mi sala 3 noches a la semana porque no valía la pena que se fuera si íbamos a seguir trabajando a las 2 de la mañana. El primer contrato lo conseguí en agosto de 2009, una empresa mediana de distribución de gas que había tenido un incidente de seguridad con sus sistemas de medición remota. Pagaron 4,5 millones de pesos por una auditoría que nosotros hicimos en 3 semanas y que les encontró 17 vulnerabilidades críticas. El gerente técnico nos miró como si fuéramos magos. Con ese contrato pagué 2 meses de arriendo. Y conseguí una referencia. La referencia consiguió el siguiente contrato. Y ese el siguiente. Lento, laborioso, a veces desesperante, pero constante. En 2010 alquilamos una oficina pequeña en Teusaquillo, un espacio de 40 metros que dividimos con una empresa de diseño gráfico con la que compartíamos la sala de reuniones en días alternos. Contratamos a nuestra primera empleada, Paula, una recién graduada de sistemas que aceptó un salario por debajo del mercado a cambio de un porcentaje de participación que a la larga le cambiaría la vida. Durante esos años, la familia preguntaba de vez en cuando cómo me iba con lo de la empresa. La pregunta siempre tenía ese tono, lo de la empresa, como si fuera un pasatiempo o una fase que eventualmente pasaría. Yo respondía que bien, que avanzando, y cambiaba el tema. No por humildad, sino porque sabía que cualquier cosa que dijera sería interpretada a través del filtro de lo que ya habían decidido que yo era. En Navidad de 2011, mi padre me preguntó si había considerado buscar algo más estable. Sebastián, en la misma reunión, habló durante 20 minutos sobre los contactos que estaba haciendo para expandir la empresa importadora a Venezuela. Mi tío Gustavo lo escuchaba con esa expresión de orgullo paternal que yo conocía de memoria. Yo me serví más natilla y escuché en silencio. Lo que nadie sabía en esa mesa navideña era que 3 semanas antes, Cipernova había firmado su primer contrato con una empresa de tamaño significativo. Una firma de consultoría minera con operaciones en 5 países que necesitaba un plan de seguridad integral para sus sistemas de operación remota. El valor del contrato, 180 millones de pesos. 4 veces lo que mi padre le había prestado a Sebastián. No dije nada. Mi abuelo, que estaba sentado frente a mí, me miró un momento. No sonrió. Pero asintió, apenas, con esa precisión milimétrica que tenía para comunicar exactamente lo que quería decir con el mínimo movimiento posible. El proyecto importador de Sebastián duró 3 años. No porque fuera exitoso, sino porque los fracasos de ese tamaño tardan en colapsar completamente. Primero se acumulan los problemas, luego se buscan los culpables, luego se negocia, luego se pide más plata. Luego se promete que con este último empujón sale. Los problemas empezaron en 2010. El contacto en China resultó ser un intermediario que cobraba comisiones ocultas. Los equipos que llegaban no siempre coincidían con las especificaciones técnicas de los catálogos. Hubo una partida de maquinaria que quedó retenida en aduana por problemas de documentación, 4 meses de trámites y un abogado que costó más de lo que valía la maquinaria. Mi tío Gustavo respondió con más inversión. Mi padre, solidario con su hermano, también puso dinero. La lógica era la misma de siempre. Sebastián era el futuro de la familia, era cuestión de tiempo, estaba aprendiendo, estos contratiempos le iban a servir de experiencia. En 2012, la empresa importadora quebró formalmente. Sebastián perdió todo el capital invertido, que sumaba, entre mi tío y mi padre, cerca de 400 millones de pesos. Mi tío Gustavo tuvo que vender un lote que tenía en Girardot para cubrir deudas. Hubo una demanda de un proveedor colombiano que se resolvió con un acuerdo extrajudicial. La familia procesó el fracaso con la misma distorsión con que había procesado todo lo demás. No fue culpa de Sebastián. Fue el país. Fue la economía. Fue el socio chino. Fue la aduana. Fue todo, menos la decisión de apostarle todo a alguien sin la experiencia ni el criterio necesario para manejar ese capital. Sebastián pasó un tiempo difícil emocionalmente. Lo supe por Valentina, que era la única con quien yo mantenía contacto real. Depresión, algunos meses en que casi no salía de la casa de mis tíos, relaciones personales afectadas. No me alegré. No soy esa clase de persona. Pero tampoco fingí sorpresa. Lo que sí me sorprendió, y que vino después, fue la velocidad con que la familia reencuadró la narrativa.
Sebastián no había fracasado porque el plan fuera malo y nadie lo hubiera cuestionado. Sebastián había fracasado porque era valiente, porque había tenido el coraje de intentarlo, porque así se aprende en los negocios. Y con esa relectura revisada y aprobada por todos, la familia siguió adelante sin siquiera hacer una pausa para revisar su propio criterio.